Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram cespinosaU. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear podcast. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una conversación que tuve con Nori Nieto. Ella es artista, se especializa en pintura, aunque también es orfebre, hace textiles, bordado, en fin. Les voy a dejar su Instagram en los comentarios de este podcast para que la puedan buscar si les tinca. Estuvimos hablando, varios temas, pero principalmente sobre los procesos creativos y cómo nuestra vida completa forma parte finalmente de este gran proceso creativo que termina en un producto o en una obra, en algo que nosotros creamos, que en realidad aquellos tiempos que a veces consideramos como tiempo muerto o que quizás no estamos produciendo o que no estamos avanzando, cómo finalmente nos damos cuenta que aquellos tiempos también son o también forman parte de este proceso creativo que tiene aciertos y otros no tanto, pero que al fin y al cabo se suman a lo que finalmente termina convirtiéndose este objeto de creación. Vamos con ello. De hecho, yo empecé con este tema del arte estudiando historia del arte en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y cuando tú empiezas a estudiar y a trabajar con distintos pintores, arquitectos y demás, te das cuenta que no todos los procesos son iguales. Y uno se va armando el suyo, digamos, eso creo. Y yo soy media maniática y quizás por haber estudiado ingeniería y haber tenido una cabeza más cuadrada en alguna época de mi vida, yo tiendo a ser ordenada para empezar algo. Entonces a mí me parecía que yo tenía que saber algo de historia del arte para poder alguna vez darme la posibilidad de empezar algo que fuera más práctico, digamos. Y cuando hice los 3 años de historia del arte, los terminé y ahí busqué un taller que a mí me pareciera un taller con una forma de ver el arte diferente a hacer un curso para pasar el rato, digamos que no era lo que yo buscaba. Y encontré el Taller Sur y ahí estuve primero dibujando, solo dibujando. Estuve un año que yo no toqué un pincel, era solo dibujo. No es mi fuerte el dibujo y la verdad que aprendí a dibujar. Y de ahí el segundo año logré empezar a pintar, pero era sumamente restringido también lo que hacíamos, los colores, lo que hacíamos, cómo lo hacíamos. Y ahí vas entendiendo que todo es proceso y que si tú tienes tus bases bien, después tú puedes hacer lo que quieras. Pero al principio tienes que seguir, para mí, tienes que seguir algún orden. De ahí pasé a fundamentos visuales, que ahí uno estudia mucho y empiezas a ponerte en otros lugares, que es trabajar con otros materiales, con la figuración la empiezas a hacer más abstracción y vas apuntando hacia donde tú quieres apuntar, digamos. Mucha de la gente que viene al Taller Sur es bastante constructiva. Algunos se quedaron en la figuración y yo yo diría que una de las más abstractas y más preocupadas del color de mi generación en especial. Y entonces no hay momentos realmente que yo sienta que no hice nada. Hay días más productivos que otros, a veces es una hora la productiva y a mí me queda la sensación que he trabajado pero mucho porque claro, logré resolver algún cuadro, logré sentir que va para donde yo quiero que vaya, o
empiezo algún manejo con alguna técnica diferente y la logro sentir propia. Entonces siempre siento que todo va sumando. Esa es mi sensación. Por lo menos lo que yo he hecho hasta ahora. ¿Y qué tanto hay propio de ti y qué tanto hay de tu maestra o de quienes te acompañaban en ese taller sur en Buenos Aires? Mira, en este minuto hay bastante poco. De hecho, si tú miras, toda la gente que salió del taller tiene un manejo bastante diferente al mío. Como te decía, bueno, nosotros el taller tiene que ver con un pintor uruguayo que se llama Torres García, Joaquín Torres García, que él es totalmente constructivo. Casi los dibujos de él se ven muy básicos, pero tiene un manejo excelente de la forma. Mucha gente en el taller se quedó más o menos por esa onda, digamos, y yo me escapé totalmente. Soy la que más, la más abstracta, la más orgánica, la que usa mucho color. Yo en el taller el taller tiene, de hecho, como un eslogan que tienen es que somos el taller de los colores del Río de la Plata. Y si tú alguna vez fuiste a Buenos Aires, el Río de la Plata son marrones, pero total. Y yo no tengo nada de esos colores. Entonces, nada, me escapé y dejaron que me escapara. Que eso es lo que yo le agradezco a mi maestra de siempre, que yo sigo en contacto con ella y una vez cada 15 días nos juntamos a crítica de obra y vamos viendo cómo van los procesos de varias de nosotras, digamos. Que esto de la cuarentena ayudó a que yo pudiera hacerlo, estar con ellas de vuelta, ¿no? En otro momento no se habría podido. Pero creo que ahora hay poco. Yo creo que hay una cabeza, tal vez, que tenemos parecida, pero en la pintura mía no hay mucho ya del taller sur. Mis inicios nomás. ¿Cuánto tiempo estuviste en el taller? En el taller estuve 7 años. 7 años más los 3 que hice en el museo. Así que hace un buen rato ya estoy pintando. No es mucho tiempo para una pintora. La mayoría llevan 30 años pintando. Yo soy de las más jóvenes, de hecho, en cuanto a años trabajando del taller. De hecho, el taller tiene pocos alumnos ahora, en este momento, como tuvieron que cerrar todo, queda muy poca gente. Las últimas creo que fuimos el grupo mío, y de ese grupo quedamos 2 o 3 nomás. El resto se dedicaron a otras cosas, o pintan esporádicamente, ¿no? Y de todo ese grupo, una de las más productivas tiendo a ser yo, porque bueno, por mi temperamento yo creo también, yo tengo tendencia a querer estar haciendo algo siempre. Pero cuando tú dices que quieres estar haciendo algo siempre, entendiendo desde tu lugar del hacer, de la creación, desde el arte, desde la inspiración, porque no solo pintas, también practicas otras técnicas. Sí. Lo que pasa es que mira, eso lo aprendí hace muy poco. Antes sentía que si yo no hacía un cuadro, era como uno piensa, tiempo perdido o no ocupado. Ahora aprendí que todo lo que de alguna manera sale o de mi cabeza o de mis manos, tiene que ver con lo que yo he aprendido del arte, con lo que yo tengo adentro del arte, que tiene que ver con el arte. Siento que si yo hago un telar, el telar por más que me enseñen una técnica, siempre va a haber algo que sea solo mío, que tenga que ver con mi alma, porque yo siento que en cada cosa que uno hace está lo más íntimo tuyo. De hecho, las muestras, las exposiciones, en Argentina las llamamos más muestras,
Para mí es un pararme desnuda delante de un montón de gente y que me miren. Esa es la sensación que yo siento cuando expongo. Porque en toda mi obra hay algo mío, eso definitivamente. Y si yo lo que estoy produciendo es un anillo, porque trabajo en orfebrería también, pasa lo mismo. O sea, mis anillos son algo que hay adentro mío que logró salir y ocupó más la plata que un pincel. Pero todo tiene que ver con lo que yo soy. Ya antes sentía que eran cosas separadas. Si yo hacía un tejido, bueno, el tejido era seguir una instrucción, entonces, pero me doy cuenta que no, porque siempre le pongo algo que tiene que ver con mi desestructura o mi no estructura o mi estructura, digamos. Siento que todo tiene que ver. Y está todo unido y soy yo. ¿Cómo es ese proceso creativo que sale de ti y que termina convirtiéndose ya sea en un cuadro, ya sea en un textil o en un anillo de plata? Hay varias formas porque, bueno, a mí me ha pasado mucho y pasé por una época ahora hace poco que como vivo en un lugar donde hay muchos árboles, me pasaba horas mirando los árboles y yo sentía que los árboles tenían un movimiento, que tenían colores, que tenían sensación y bueno, yo siempre he leído mucho de literatura oriental y que tiene que ver con el arte y en el arte siempre los orientales dicen que uno tiene que convertirse en un árbol si quiere pintar un árbol. Entonces yo me pasaba horas a veces mirándolos, nada más que mirándolos, y creo que eso es parte de un proceso que hacía que agarrar una acuarela y de algunas manchas yo lograra hacer algo que pareciera que para mí me invocara a los árboles, porque puede que nadie más lo vea de esa forma, pero para mí sí. Al ser abstracta, con mayor razón, lo que busco es que no se parezca a algo, ¿no? Y bueno, ese es un proceso y el otro es pararme al frente de un bastidor, agarrar algo que yo sienta que es lo que quiero usar y ver qué es lo que sale. A mí muchos de mis cuadros tienen algo de eso. Los colores los voy decidiendo después. Hay épocas en que yo siento que por más que quiera pintar, no sé, por decirte verde, todo lo que sale es violeta y yo dejo que eso suceda. Eso sí me pasa. O sea, como que yo me dejo acontecer, como dicen por ahí. Y escucho a los materiales. Me pasa lo mismo cuando hago collage. Yo me siento con un montón de papeles alrededor y agarro alguno y voy armando cosas y las dejo, las pego y las dejo. Después paso un día, las tomo de nuevo y veo qué es lo que creo que le hace falta a eso para lograr la estructura que quiero lograr, el orden que quiero lograr o el desorden que quiero lograr. Y entonces como que gran parte de lo mío tiene que ver con eso, con dejar que las cosas fluyan como me van hablando, ¿no? La verdad no sé cómo explicarlo, pero creo que tiene que ver con eso. Por eso pasa, a veces me sucede que dejo que vaya para donde quiera y el bastidor queda en un momento en que me encanta lo que veo, pero sé que le falta, y como me encanta lo que veo, me cuesta mucho seguirlo. Y a veces puede pasar un mes sin que yo pueda tocarlo de nuevo hasta que algo me hace otra vez clic y se me ocurren las soluciones. Es muy intuitivo. Creo que puede ser intuitivo por todo lo que he estudiado. Eso sí creo. O sea, no es que yo tiro pintura como va y después no sé qué hacer con ella o la dejo así. Creo que hemos trabajado tanto, muchas estructuras, muchas formas de saber que un cuadro es bueno, cómo se leen los cuadros. Todas esas herramientas hacen que ya estén metidas en mi cabeza. Por eso creo que si hago un telar también tiene algo de eso.
Si hago un anillo también, no es que las cosas sean a la buena, a lo loco, digamos. Eso sí creo que lo he logrado con el tiempo. Quizás al principio puedo haber tenido mucho más de eso. Una gracia que sí tengo, y de hecho lo puedo confirmar porque lo he comentado con muchas pintoras, es que yo lo paso muy bien pintando. Muy bien pintando, a pesar de repente estar trabada y demás. Me da mucha felicidad. Hay muchas colegas mías que sufren haciendo un cuadro. Y a mí me cuesta sufrir haciendo cuadros, digamos. Creo que el sufrimiento lo dejo para otras cosas, pero es un momento para mí de libertad, de ser niña, de atreverme a probar, de si hago desastres no me importa. Rompo las cosas y creo que hay que romperlas. La mayoría de las veces las peleo mucho, pero sí, eso me pasa. Soy muy libre en lo que hago. ¿Siempre fuiste así? ¿O esto es algo que tú expresaste en la pintura? Fui a todo lo contrario. La mayoría de mi vida fui muy estructurada. Era de todo querer tenerlo ordenado, todo que sucediera cuando tenía que suceder, muy de los horarios. Siempre fui muy así. De hecho, creo que también esa parte me ayudó mucho a avanzar en la pintura porque cuando recién empecé, al haber estudiado ingeniería, yo leía bastante poco y tuve que empezar a leer filosofía o libros de arte que no son muy suavecitos a veces, y me sentaba a leerlos y le daba, por más que a veces no entendía nada. Creo que esa otra estructura me ayudó a avanzar. Eso definitivamente. No, yo era al revés, creo que era muy trabada y mucha gente que me conoció antes puede que no me conozca ahora de la forma en que yo me siento ahora, y me siento mucho más completa. El arte creo que me dio eso. Me dio esa libertad que quizás me faltaba, el ser más alocada tal vez, porque yo en la pintura hago lo que quiero hacer. En cambio, en la vida a veces me ha costado ser lo que quiero hacer todo el tiempo, digamos. Así que, no, le debo mucho, me parece. Además que tú te casaste súper joven y tienes 4 hijos. 4. Que también los tuviste muy joven. Sí. Tenía 3 hijos a los 26 años. Imagínate, po. Sí. Entonces, sí. Ni siquiera tuviste tiempo, en realidad, como para vivir alocadamente. No te estoy hablando en términos así como psicodélicos, ni nada, pero de tener cierta libertad, porque pasaste de tu casa, de tus padres, el colegio, la universidad, el matrimonio, los hijos. Eso fue como todo de un tirón. Sí. Como que no tuviste tiempo para sacar la cabeza a la superficie, así. Y además que tuve un plus en ese camino, es que me casé con una persona que pasaba mucho tiempo en terreno. Mi marido es geólogo y eso significaba que gran parte de su tiempo lo pasaba fuera de casa. En lugares, además, en la época en que no existían los celulares, nada, y en lugares donde hasta el día de hoy no hay señal. Entonces yo no sabía de él el día que se iba y el día que volvía, y entre medio, nada. Entonces yo tenía que hacer muchas cosas que le habrían correspondido hacer a él. Entonces, claro, menos tiempo todavía. Lo que sí, a pesar de eso, yo siempre hice algo que fuera solo mío. Lo adaptaba a mis hijos, o sea, en una época, no sé, era bordar, que el bordado siempre era no muy grande y yo podía estar sentada mirándolos cómo jugaban o cómo hacían tareas o lo que fuera. Pero ese espacio siempre lo tenía. Tejí muchísimo en una época también. Entonces, de alguna manera, los acostumbré, en especial a los chicos, a que siempre vieran que yo hacía otras cosas y no solo era mamá, digamos. Eso creo que me ayudó muchísimo. A sentir que se podían hacer otras cosas, porque cuando vives con 4 hijos, de la manera en que lo hice yo, como que el mundo te pasa por encima siendo solo mamá, digamos.
Y estas otras cosas me mantenían con la cabeza en otra parte, ¿no? Eso creo que esa estructura que yo lograba armar para mí me debe haber ayudado bastante para mantenerme más clara en la vida, yo creo. ¿Eres pudorosa? Pudorosa. Porque hablaste hace un rato de que cuando tú exponías o mostrabas tu trabajo, era un poco como estar desnuda y que las personas te vieran, ya sea a través de la pintura, de tu joya o etcétera. Por eso te pregunto, porque no todas las personas tienen la misma manera de abordar, evidentemente somos todos singulares, de abordar ese minuto. Por eso te preguntaba si eras o no pudorosa. Mira, ha sido muy loco todo ese proceso, porque ese sí que ha sido un proceso. Yo cuando empecé con la pintura, al pertenecer a un taller, siempre estaba dentro de las conversaciones el hacer una muestra individual, porque muestras colectivas hice muchísimas. Pero en la muestra colectiva estamos todas en lo mismo, entonces es una sensación diferente. Y yo siempre dije que no iba a hacer nunca una muestra, porque yo no quería vivir ese proceso, yo no quería pararme al frente desnuda delante de todo el mundo, porque yo sí siento que soy una persona que no me gusta llamar la atención, o no me gustaba, la verdad, no sé, estoy en la duda en eso. Y de repente, en un momento, sentí que lo que yo estaba haciendo valía la pena mostrarlo. Y sentí además que de esa forma yo cerraba un círculo. Justo yo decidí hacer una muestra y decidí venirme de Buenos Aires. Entonces como que fue, ya, ahora sí estoy lista para. Al tener muchas amigas pintoras, en especial mi mejor amiga es pintora, mi mejor amiga lo pasaba muy mal en sus muestras cuando terminaba. Quedaba pésimo, como que la energía que gastaba era tal que después quedaba tirada mal. Y yo decía, uy Dios, me va a pasar lo mismo. Ese estrés de que tú eres el centro de algo, lo cual nunca me gustó ser, me complicaba. Y cuando yo hice la muestra muy tranquila, o sea, lo armé todo con mucho tiempo, lo decidí yo en el momento en que yo quise hacerlo. Me acuerdo que mandé a hacerlo, el catálogo como, con mucha anticipación. Eso siempre pasa, que te dicen una fecha y no te la entregan y estás estresada porque va a llegar el momento. A mí nada de eso me pasó. Yo los mandé marcar los cuadros con mucho tiempo también, los tenía como un mes antes ya en mi casa. Entonces fue todo muy tranquilo. Y el día de la muestra me sentí tan feliz, pero tan feliz, que me acuerdo de todo lo que me dijeron, de todas las personas que fueron, de todas las fotos que me saqué. Y en todas las fotos se nota lo feliz que estaba. Y después terminó la muestra y no pasó nada. O sea, yo seguí igual, no me fui para abajo, seguí pintando, de hecho. Entonces fue, creo que el momento en que tenía que hacerlo. Y bueno, y en la vida tengo tendencia a eso. A mí me pueden decir, no, tú tendrías que hacer esto, o ¿por qué no haces ahora que me vine a Chile de vuelta? Me pasa mucho que la gente me dice, pero te tienen que conocer y tienes que hacer una muestra y no sé qué. Y creo que la pandemia me ha ayudado mucho en eso, porque no la puedo hacer. Y porque siento que todavía no estoy lista para eso. He tenido cambios en mi pintura. Y yo quiero sentirme totalmente plantada acá para poder hacerla. Y seguro va a llegar ese momento. Pero lo quiero hacer en el momento en que yo sienta que tiene que ser, ni un minuto antes. Eso, creo que la vida me ha mostrado que de esa forma las cosas funcionan bien. Así que bueno, creo que sí soy pudorosa, pero logro manejarlo bastante bien cuando me tomo el tiempo adecuado, como para exponerme. De repente, el tema de la hoja en blanco
también es otro momento o un hito, así como podríamos poner que el exponer tu trabajo podría ser un hito. El inicio de una obra también lo es, y especialmente ese pánico al lienzo en blanco o a la página en blanco. ¿Cómo lo manejas tú? A mí no me da mucho pánico. Me encanta, de hecho, me encanta empezar un cuaderno nuevo, me encanta como ver eso, ya aquí, pues, mira, pasó una época, porque esto no todo lo que te estoy diciendo fue siempre así, pasó una época en que yo compraba cuadernos y quedaban ahí. Y yo, y compraba blog a veces cuando viajé en algunos lugares donde conseguí cosas mejores, qué sé yo, y las guardaba, porque yo decía, no, ¿cómo voy a usar este papel para hacer lo que estoy haciendo, digamos? Y un día dije, basta, esto no puede seguir así, porque no hay, uno nunca sabe cuándo va a salir una buena obra. Entonces, la verdad que ese pudor que me daba antes de empezar algo, se me pasó bastante rápido. Ahora, de hecho, ahora justo compré un papel para trabajar con pluma, que estoy trabajando mucho con pluma estilográfica, que es un papel japonés de un gramaje muy bajo. De hecho, el papel más grueso que ellos hacen es de 68 gramos, pero es un papel que a pesar de ese gramaje no pasa para el otro lado porque está diseñado por japoneses que trabajan mucho con tinta. Y bueno, y justo compro ese papel y me entero que aparentemente la fábrica va a cerrar. Porque de hecho hay una fábrica de estuches de cuero que trabaja mucho con ese papel y avisó que ellos ya no iban a tener más el papel. Y suele suceder que la gente dice, oh, este papel es tan exquisito, pero no lo voy a mal usar porque ya no va a haber, digamos. Y el otro día justo yo compré algo con ese papel y llegué y lo escribí. Como que, bueno, además que el papel es una libreta del tamaño como si tuviera 100 hojas, pero tiene 320, porque es bastante más delgado. Y dije, 320 hojas es un montón, digamos, igual me voy a entretener mucho rato y ya está, digamos, las cosas se tienen que ocupar. Así que no tengo tema con eso. Antes sí lo tenía, pero no. Ahora siento que bueno, capaz he hecho perder alguna cosa, pero bueno, es parte del proceso. A veces uno está un poco bloqueada o paralizado ante esta hoja en blanco, pero quizás no por tus capacidades o no porque lo veas como una oportunidad para echar afuera aquella que puedas tener dentro, o no sé, como para sentirte libre o niña, como mencionabas hace un ratito, sino que a veces las personas piensan más, o sea, el que va a crear un algo, lo que sea, piensa más en las expectativas que puedan tener los demás. Hay algunas personas a las que eso les pesa más que a otros. Sí. A mí me pasa que no siento que tenga que ver con el otro, me pasa mucho a mí sola, digamos, que es lo que yo te decía antes. A mí me pasa que no me paraliza, o sea, yo no paso por épocas en que no puedo pintar porque no puedo hacer nada, sino que a veces me sucede de que quedo paralizada por lo que te explicaba, que de repente cuando yo inicio los cuadros de maneras diferentes, a veces le hago un fondo, otras veces el fondo a veces me puede ayudar a ver para dónde sigo, y a veces logro situaciones que me encantan, pero no las termino de concretar. Y a veces eso es lo que me paraliza más. El perder, no sé, puedo hacer una cosa sumamente gestual
y digo, uy, si le pongo color, capaz que se pierda esa gestualidad o lo endurezca. Y ahí es donde me empiezo a frenar, cuando quizás empiezo a yo ponerle mucha expectativa al cuadro en sí. Casi siempre lo que la gente diga entre medio de que yo estoy trabajando un cuadro no es que no me importe, pero no me afecta mucho. Y cuando los termino, cuando yo tengo claro un cuadro, que a mí me gustó mucho como quedó, tampoco. Quizás los que me hacen tambalear un poco más son esos que yo los siento como Como que te hacen un ruido. como que siguen haciéndome un ruido a pesar de que a veces los he dado por terminado. Esos me dejan así como en mi cabeza siguen tambaleándose, como que si alguien me dice algo me puede afectar quizás un poco más. Pero la mayoría de las veces tiene más que ver conmigo, yo pasé una época así que mi taller tiene una estructura bastante fuerte de gente con mucha experiencia. Mi maestra es una mujer intelectualmente muy capaz. Entonces me pasa que a veces, como yo soy tan libre para pintar, la gente que tiene una estructura más rígida no entiende esta libertad del todo. Y a veces eso me hacía ruido, el sentir que de alguna manera me escapo de mis orígenes, digamos. ¿Pero te sentiste juzgada en algún momento? No, quizás no valorada en algún momento, no por mi maestra en sí, por otras personas que pertenecen al taller y que sufren tanto. Como que esas personas al ser tan sufridas, sienten que yo como lo paso bien o como parece que llegara y hiciera 25 cuadros mientras ellas hacen uno, a veces eso hace que sienta que lo mío no tiene el mismo valor. Me pasó épocas de sentir eso. Y por lo mismo, a veces cuando yo jugaba mucho, como cuando juego con mis plumas y hago flores, o juego con las acuarelas y las plumas, que hago cosas que son a veces hasta más figurativas, que las hago en mi escritorio, que tienen otra que no lo siento como parte de mi trabajo artístico, no me atrevía ni a mostrarlas. Y ahora todo eso como que se soltó, digamos. O sea, yo siento que si yo hago una flor, hago un árbol o hago un cuadro de 1 metro por 2, todo es parte de mi proceso. O sea, el boceto y la obra terminada, dices tú. Claro, lo que pasa es que yo no tengo bocetos. Yo hago obras nomás, no pasan por un... Yo siento que lo que sí tengo es que de alguna manera todo lo que yo hago ayuda a que mi gestualidad sea diferente, a que mi mano esté más libre. O sea, si yo estoy con una pluma haciendo una florcita, de alguna manera no va a ser una flor apretada porque mi mano es suelta. Y esa soltura y pasarme horas haciendo eso también ayuda a que cuando yo agarro un pincel, lo que sale tiene otra impronta que los que salía antes. Eso es lo que siento. Y le he logrado dar importancia en un momento, antes no se la daba. Eso sí, definitivamente es lo que siento que más ha cambiado en mí, en este último tiempo en especial. Claro, en realidad tiene harto sentido, porque al final de cuentas es como el ejercitar ese gesto. Totalmente. Sí, yo también tengo, por ejemplo, de las chicas que están conmigo en los talleres de tejido, la mayoría no solo se atreve a hacer muchas cosas más, e incluso se atreve a explorar algunas técnicas que quizás nunca habían usado y que antes se habrían aterrado, se habrían paralizado ante ello, hoy día no, van con confianza, con tranquilidad, pero además también tienen otro ritmo, tienen otra tensión, tienen otra velocidad, a pesar de que pueden haber desarmado una pieza un montón de veces, ¿te fijas? Pero claro, como dices tú, es parte de todo, es parte del proceso. Es parte del proceso. Pero yo creo que igual de repente puede costar un poco el asumir que desarmar algo
y a veces más de una vez, es parte del proceso. Porque uno suele asociarlo a un fracaso, uno lo asocia a un error, y el error es pésimamente visto, por lo menos en nuestra sociedad. Yo no sé bien, bueno, tú estuviste hartos años, no solo en Argentina, también viviste en otros lugares, entonces yo no sé cómo te relacionas tú con eso. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en el colegio, ¿cierto? En la educación chilena y también en nuestra familia, el tema del error, del equivocarte, eso de, oh, que eres tonto, típico, ¿cachai? Oye, que eres pavo, pero ¿cómo tan leso? ¿Cómo no se te ocurrió antes? Etcétera. Y eso es parte, eso está tan inserto, tan inmerso en nuestra cultura, lo tenemos ahí como encima de la mesa. Entonces, cualquiera echa mano a aquello. Uh-huh. Entonces uno tiende a inhibirse ante eso. Chute, si me equivoco y si no lo hago bien. O sea, ese cuento, esa es como una mochila súper pesada que siento que tenemos. Sí. Quizás los que se percibieron, se sintieron artistas o diferentes desde muy chicos y tuvieron esa libertad o crecieron en una familia donde se les brindaba esa libertad, ¿ya? Donde se permitía el error y donde el error no era visto como algo negativo, porque yo hoy día de adulta puedo decir que el error es a través del cual yo aprendo. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, hay una vuelta de tuerca ahí. Siento que el vivir en Argentina, en especial en Argentina, a todos nosotros, a mi familia completa, le ayudó muchísimo. Porque en Argentina muchas cosas son muy relajadas. Los chicos salen del colegio y si quieren no estudiar de la universidad no pasa nada, nadie los mira feo. Si quieren estudiar algo suave y después ir a la universidad, tampoco pasa nada. Algunos se dedican a trabajar un par de años o a viajar, ellos son muy buenos para viajar. Y después deciden estudiar, tampoco pasa nada. Entonces no hay esa presión de que te tiene que ir bien en los 4 años, porque además nosotros tenemos el tema de la prueba, que ya no sé ni cómo se llama, de los 4 años del colegio, y entonces después para que tú apuntes a una universidad que ojalá sea de las tradicionales, porque las otras tampoco tienen el mismo peso que las tradicionales, nosotros tenemos mucho de eso. Y mis hijos, el mayor, terminó el colegio y nos fuimos a Argentina. Y él decidió ir a estudiar allá. Entonces él eligió una universidad donde le fue fantástico el primer año porque tenía una muy buena base en un colegio que en Santiago me miraban no muy lindo cuando yo decía en qué colegio habían estado mis hijos porque no era ningún colegio de los conocidos. Nosotros tenemos mucho eso y eso no existe en Argentina de la manera que existe acá. Entonces creo que nos ayudó mucho a ver las cosas de otra manera. Yo veo mucho el error como aprendizaje, como oportunidad también. Creo que todos los papeles que alguna vez fueron unas porquerías se pueden romper y sirven para hacer otra cosa. Muchos, de hecho, yo los he usado, hojas mías que no han servido, que no me gustan, para hacer otra cosa. Y si hay que romperlos, hay que romperlos. Nadie se va a morir por eso. Todo es aprendizaje. Y sería bueno que cambiara eso en Chile, porque la verdad que creo que son presiones que no tienen ningún sentido. Además, le damos mucha importancia a algunas cosas y a otras nada. De hecho, el arte es algo que no tiene ningún peso en muchos lugares en relación a otras cosas, ¿no? Y creo que me voy a quedar con algo que me dijeron en la India. Una vez que me preguntaron qué profesión tenía y dije que me dedicaba al arte y me dijeron, tú eres de las que van a salvar al mundo, y cuando las otras decían ingeniería comercial, psicología, el indio decía como
no sé, podemos vivir sin ustedes. Porque él creía que el arte era lo que salvaba, lo que nos hacía mejores. Y yo creo que el arte hace la vida más bella, eso definitivamente. Creo que además las personas que nos dedicamos a algo que tenga que ver con el arte, tenemos un lugar donde poder guarecernos cuando las cosas no están del todo bien. Y es un buen lugar. El poder expresar lo que tienes adentro, yo creo que es maravilloso. Eso es lo que creo. Me siento una privilegiada por poder tener herramientas como para eso. Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Te esperamos en un próximo episodio.